Vamos a revisar ahora el estudio de los choques para los cuerpos rígidos. Recordemos que en el capítulo 1 del curso estudiamos los choques entre partículas y veíamos que teníamos dos tipos principalmente, el central y el oblicuo. Ahora, para los cuerpos rígidos, como tenemos un cuerpo que tiene cierta área, ¿cierto? Y movimientos diferenciales de cada una de las partes de esta, vamos a estudiar entonces un choque que se denomina choque o impacto excéntrico. Esto ocurre principalmente cuando tenemos uno o ambos elementos que se encuentran fijos o limitados su movimiento a girar por un pasador y otro lo impacta, o simplemente dos cuerpos que están por un pasador y chocan entre sí. ¿Ya? Entonces vamos a considerar estos dos cuerpos que tenemos en la pantalla, ¿cierto? Uno fijo y otro que se mueve. Entonces el primero puede girar y trasladarse libremente por el plano y el otro está restringido a girar en torno a O. Estudiemos entonces cuando estos dos cuerpos colisionan. Recordemos del capítulo 1 que vamos a tener una línea de impacto y un plano de impacto. En este caso le vamos a llamar a ese punto de contacto de choque entre los dos cuerpos rígidos un punto C. En el instante antes de la colisión tenemos que este cuerpo A viene viajando con una velocidad U sub A inicial o sub 1. Y por otro lado tenemos que el cuerpo B gira con una velocidad angular W. Consideremos un pequeño instante antes de la colisión. Vamos a suponer entonces que esta colisión va a suceder en este punto C de contacto, por donde el cual vamos a trazar entonces esta línea de impacto que ya les comentaba hace un momento. Vamos entonces, justo en este pequeño instante antes del choque, vamos a determinar los diagramas cinemáticos de estos dos cuerpos rígidos. Por un lado vamos a tener entonces que este cuerpo A más pequeño venía con una velocidad inicial U sub A. Descompongamos entonces esta velocidad inicial respecto a esta línea de impacto y le vamos a llamar a esa una velocidad A inicial 1. Por otro lado, el cuerpo que está pivoteando no tiene también una velocidad B, el cuerpo B, sub 1 que está relacionada por la formulación que allí se muestra. Por lo tanto, tenemos una velocidad en A y una velocidad en B que es conocida, ¿cierto? Y si no fuera conocida, la podemos determinar, por supuesto, mediante cinemática, por el método de energía o ecuaciones de movimiento, etc. Ahora, durante el choque, vamos a tener que se va a generar un impulso de deformación, tal cual pasaba en las partículas, pero ahora justo en este puntito C, donde va a ser el choque. Vamos a generar un impulso de deformación, que va a ser una fuerza que le llamamos P, que va a ser igual en ambos cuerpos, pero con sentidos contrarios entre los mismos. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza P, que va a estar integrada dentro de lo que dure este tiempo de choque, que va a afectar al punto C del cuerpo A, y esta también va a afectar igual y contraria, también en una integral de tiempo, al cuerpo B en el punto C. Notemos algo, que dado que el cuerpo B, este largo, está pivoteando en O, allí hay un pasador y por lo tanto se generan reacciones en ese pasador, reacciones O verticales y horizontales. Producto del impacto del cuerpo A al cuerpo B, vamos a tener que se van a generar también impulsos en ese punto O. Por lo tanto, en el cuerpo B no vamos a tener solo el impulso, producto del contacto en C con el cuerpo A, sino que además vamos a tener un impulso producto del pasador que tenemos allí, y le vamos a llamar un impulso que va a ser una integral relacionada al O sub I vertical y al O sub X horizontal. ¿Qué nos falta cuando analizamos este cuerpo? Analizamos los choques por un lado, analizamos el contacto con un pasador, con un apoyo, pero tenemos que considerar que este cuerpo también tiene una masa y por lo tanto tiene un peso. Sin embargo, para efectos de un choque, hablamos por supuesto de que tenemos impulsos muy grandes, fuerza de contacto, producto del choque, que son bastante grandes. Por lo tanto, los impulsos que se originan producto de los pesos propios de cada uno de estos cuerpos, los vamos a considerar insignificantes respecto a los que se generan producto del impacto. Ahora, cuando este cuerpo chocó, y empiezan a estar ya juntos en contacto, vamos a tener, y recordemos como lo veíamos en el capítulo 1 con el efecto de la pelota de tenis, vamos a tener que estos cuerpos van a chocar y se van a empezar a deformar en ese punto C. ¿Ya? Van a empezar a chocar y se van a mover juntos. Por lo tanto, en este instante, cuando la deformación es máxima en ambos cuerpos, en ese punto C,
Estos dos cuerpos se mueven juntos y por lo tanto esa velocidad va a ser común entre ambos cuerpos. Y llamémosle entonces una velocidad c. Recordemos que teníamos el cuerpo A con una velocidad inicial, el cuerpo B con una velocidad b inicial, chocan y ahora estos se mueven juntos con una velocidad v mutua para ambos, que es la misma. Ahora, se empiezan a chocar, se forma un máximo en C, se genera un movimiento conjunto V de los dos elementos y ahora se empiezan a separar estos elementos por una fuerza impulsiva R de restitución que hace evidentemente que estos dos cuerpos se separen. ¿Esta fuerza cómo va a ser? Va a ser igual y contraria a ambos cuerpos en un delta de tiempo y también va a estar en C. Y evidentemente esta fuerza de restitución en el cuerpo B también va a generar impulsos, fuerzas impulsivas de restitución en el punto de contacto del pasador O, y le vamos a llamar O'I y O'X, evidentemente en la integral de tiempo. Ahora, después de esta restitución, cuando los cuerpos se separan, van a quedar velocidades distintas. Vamos a tener que este cuerpo A, una vez que se separan estos elementos, va a quedar con una velocidad A2 y el cuerpo B va a quedar con una velocidad B2. Antes del choque, y evidentemente para que se produjera el choque, la velocidad inicial del cuerpo A tenía que ser mayor que la del cuerpo B. De tal forma, si no ocurría eso, el cuerpo A no lograba alcanzar al cuerpo B y por lo tanto no podía chocarlo. Por lo tanto, es lógico pensar que para que se produzca el choque, la velocidad en A inicial va a tener que ser mayor a la velocidad en B inicial. Sin embargo, ahora, después del choque, la velocidad B2 va a ser mayor entonces que la velocidad A2. La velocidad final del cuerpo grande en este caso va a ser mayor que la velocidad final del cuerpo pequeño. Y estos dos elementos entonces van a terminar con estas velocidades. Ahora, de este estudio que hemos realizado, de este pequeño ejemplo, que podemos ampliarlo a gran cantidad de los choques de los cuerpos rígidos, tenemos cuatro incógnitas: las velocidades iniciales de los dos cuerpos y las velocidades finales de estos dos cuerpos. Ya les mencionaba que las velocidades iniciales de estos dos cuerpos la podemos calcular, ¿cierto? Puede ser un dato de un ejercicio, la podemos calcular mediante cinemática, métodos de energía, etc. Pero ahora nos queda como desafío calcular entonces las velocidades finales. Por lo tanto, como son dos velocidades finales, en el caso del choque de dos cuerpos, vamos a necesitar entonces dos ecuaciones. Y la primera surge al instante, ¿cierto? Que tendría que ser la conservación del momento angular. ¿Ya? ¿Por qué vamos a decir que se conserva el momento angular? Vamos a hablar de una conservación entonces del momento angular respecto al punto O. ¿Ya? Dado que lo que ocurre en el punto O, los momentos que allí se generan son nulos, por lo tanto tenemos una conservación del momento angular. Y por otro lado, recordemos también de la teoría de choques de partículas, vamos a ver el coeficiente de restitución E, y recordemos que el coeficiente de restitución E es una relación entre el impulso de deformación R partido por el impulso de deformación P. Entonces veamos cómo vamos a construir este coeficiente de restitución E para efectos de choque excéntrico en cuerpos rígidos en el plano. Apliquemos entonces la teoría y el principio del impulso angular y el momento en torno al punto O tanto para el cuerpo A y B, y veamos cómo podemos llegar a este coeficiente de restitución E que queremos alcanzar. Si aplicamos el principio del impulso y momento del cuerpo B, justo hasta antes del instante de deformación máxima, es decir, los cuerpos están en movimiento con una velocidad inicial cada uno, y estos empiezan a chocar y justo antes que se produzca la deformación máxima, vamos a tener dos componentes en esta ecuación del principio del impulso y el momento, que también vimos en la última clase. Una ponderación relacionada con la inercia del cuerpo respecto al punto O, con su velocidad angular. Recordemos que por un lado teníamos velocidades angulares, velocidades a inercias, y por otro lado teníamos la componente de fuerza. Sumábamos por un lado velocidad angular, por otro lado sumábamos fuerza, y recordemos que obteníamos este principio del impulso y el momento. Ahora, si analizamos lo que nos queda, analizamos el instante desde que se produce la deformación máxima hasta después del impacto, es decir, cuando estos ya se empiezan a separar, lo que vamos a tener entonces es que vamos a tener la velocidad angular, evidentemente, ponderada por la inercia del cuerpo, pero ahora la contribución de términos de fuerza y multiplicada por el R, para que nos dé efectos de momento, lo mismo en el caso de P, va a estar dada por R, ¿cierto? Por la restitución. Y eso nos va a relacionar entonces la velocidad angular 2.
Entonces lo que tenemos acá es una relación entre ¿qué cosa? Una relación entre, evidentemente, fuerzas de restitución o fuerzas de impulso, pero con una velocidad angular v inicial y acá con una velocidad angular v final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver ahora? De estas dos expresiones, recordemos que el coeficiente de restitución es una relación entre R y P. Por lo tanto, de estas expresiones que vimos del teorema recién determinado de impulso y momento, vamos a poder entonces lograr esta expresión, un poquito reordenar los términos de estos dos ejemplos de acá arriba, y vamos a obtener esta relación, una relación entre la velocidad final del elemento 2 menos b, que recordemos que es la velocidad que tenían estos dos elementos cuando estaban juntos y se movían juntos, partido por esta velocidad b menos la velocidad b sub b alta inicial. Este mismo proceso nosotros lo podemos llevar a cabo para efectos del cuerpo A y vamos a tener esta misma relación. Con estas dos relaciones entonces podemos nosotros determinar el coeficiente de restitución. Combinamos estas expresiones y consideramos entonces, reitero, que esa b corta es común para ambos cuerpos porque es el instante donde ellos van juntos en este pequeño instante del choque y vamos a obtener entonces esta ecuación del coeficiente de restitución E que nos va a servir entonces para que, junto con la ecuación anteriormente descrita, poder entonces definir cuáles van a ser las velocidades finales tanto del cuerpo A como del cuerpo B. Con esto entonces podemos determinar esa expresión y de esa forma podemos entender entonces el choque excéntrico y ampliarlo por supuesto la teoría de choques para todos los cuerpos rígidos en el plano.